quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado, el licenciado Guillermo Ogarrio Saucedo, que nos va a estar orientando, abogado. Qué gusto volverlo a ver. El gusto es para mí, mi querida Alicia, el mejor programa de la radio. Ya sabes que te estimo, te quiero, te echo porras y cada vez mayor rating. Yo también lo quiero mucho, abogado. Estoy feliz de platicar con usted, sobre todo porque cada que platicamos aprendemos muchísimo de cada área, de cada tema, y el día de hoy no va a ser la excepción. El día de hoy no lo será. Que sea de lujo. Vamos a tener conocimiento de muchísimas cuestiones muy importantes para toda la sociedad y que realmente a veces por ignorancia, por falta de conocimiento, por flojera, no nos ponemos a investigar cómo estamos parados. Claro, y sobre todo en este tema que hay tantos tabúes, tanta desinformación, tantos mitos, el Vox Populi que de repente es el que nos da en el traste, porque nos impide buscar la orientación formal y acercarnos a las personas que realmente nos pueden proporcionar todos estos datos que necesitamos. A ver, vamos a entrar en la materia, abogado. Pruebas de paternidad. ¿Qué es una prueba de paternidad? Es para acreditar si un niño o una niña es hijo de María o de Juan. La prueba del ADN, que es la prueba del ácido desoxirribonucleico, es la prueba indubitable que ha considerado la Suprema Corte como la idónea para acreditar si es el papá o la mamá biológicos. Cuando yo empecé a litigar allá por el año 68, ya llovió, mi querida Alicia, yo estaba en primero de leyes, pero ya estaba en un bufete y ya iba a los juzgados. Me tocó que los principios para investigar la paternidad eran muy limitados. Sí. Debería haber un principio de prueba escrita, haber vivido juntos y una serie de cuestiones que ya pasaron a la historia y que en la mayoría de los códigos universales se echaron a la basura, porque existían dos principios o verdades jurídicas. En derecho se llaman axiomas. Uno, mater semper certa es, hijo de mi hija, mi nieto será, hijo de mi hijo, solo Dios lo sabrá. Pero todo eso es falso, fíjate, Alicia, ahora en la actualidad con el avance de la ciencia médica, porque puede ser una maternidad subrogada, una señora que presta su vientre para que sea depositado un embrión cuyo código genético no corresponde a la mamá que va a dar a luz a ese ser que se va a desarrollar dentro de su organismo. Sí. Mas, sin embargo, a la prueba del ADN va a resultar que no es ni hijo de la señora, ni hijo del señor, porque fue puede ser también a través de la inseminación. Hablé de la maternidad subrogada, antiguamente se le conocía como vientre de alquiler, adjetivo que ha quedado totalmente superado. Se considera que las personas en cuanto a su dignidad humana no pueden ser objeto de un contrato, por lo tanto, por ahí hubo una resolución en Estados Unidos que sentó ese precedente. Entonces, te repito, en cuanto a la mujer, el axioma era mater semper certa es. Y aun cuando la verdad médica y biológica sea que no es hijo de María que dio a luz, sigue jurídicamente, tanto en el derecho positivo, que es el derecho escrito, el de México, el de la mayoría de los países de Latinoamérica, como en el derecho consuetudinario o inveterado, como es el derecho norteamericano, en el que se sigue sosteniendo que si nace a través del vientre de María, es hijo de María, no obstante que con la prueba del ADN se acreditará lo contrario, hasta el día de hoy. Pero luego encontramos el principio que regía para el padre. El padre, había otro axioma, otra verdad jurídica, insisto, pateris es quod nuptiae, demostrar, padre es aquel que demuestra que está casado, y por lo tanto todo lo que se daba en mi rancho, Alice, era de mío. Sí. Y mientras yo no impugnara o combatiera esa paternidad de que mi mujer me hubiese engañado, ese hijo era de Guillermo Ogarrio. Ahora no. Con fundamento en la Convención de los Derechos del Niño, celebrada el 20 de noviembre de 1989 en la ciudad de Nueva York, en esos derechos del niño que México desde luego la suscribe, la aprueba el Senado, la suscribe el presidente de la República, y es obligatoria porque es un tratado internacional para toda la República,
los derechos de los niños son superiores a los derechos de los adultos. Y por ende, el derecho del niño en esa convención se establece que tiene el derecho a saber quién es su verdadero padre, su identidad. Sí. Entonces, el ministro de la Suprema Corte de la Nación, Gudiño Pelayo, que falleció en Europa, por cierto, cambió a través de una tesis de jurisprudencia todo de la Suprema Corte, todos los criterios que antiguamente existían, de que no se podía imputar paternidad de Juan el Sancho, el lechero, a una familia, a un hijo que hubiese procreado con una señora casada. Inclusive dentro del Código Civil y dentro del Código Procesal y dentro de la ley del Registro Civil, seguimos conservando la antigua texto de que no se puede impugnar paternidad mientras esté casado. Ya la Corte dijo que no, que el derecho del niño es superior y que por lo tanto yo puedo contradecir la paternidad y decir el hijo de María y Juan casados entre sí es hijo mío, yo lo procreé con María. Y por lo tanto, a través de una sentencia en un juicio civil ordinario, a través de la prueba del ADN, acreditar que un tercero es el papá, lo que antes era inconcebible hasta hace un par de años a la fecha. Qué interesante, pero muy interesante, sobre todo resaltar que ahora la protección para el niño existe por sobre todas las cosas. Claro, suprema. Y bueno, nosotros encontramos la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida Humana en España, que es de los años 80, ya llovió, y en esa ley se facultaba inicialmente, a través del testamento, el varón que otorgaba el testamento y que lo iban a operar, por ejemplo, de un cáncer de próstata y que tenía un grave riesgo de perder la vida, él podía acudir ante el notario, y puede acudir porque está vigente esa ley, antes era por 6 meses, ahora es por 1 año, otorgar el consentimiento hasta por 1 año a la esposa, se llama cónyuge supérstite, a la viuda, para que después de muerto el autor del testamento, la viuda pudiera inseminarse con el semen del marido que previamente congeló. Eso se llama inseminación post-mortem y homóloga porque es el semen del marido. Entonces, si dentro de ese año posterior a la muerte del autor de la sucesión del cuyus venía la concepción, ese hijo que había sido concebido después de muerto el papá, era hijo para todos los efectos de ley. Qué interesante lo que estamos hablando y cómo trasciende y puede cambiar la vida de las personas. Vamos a un corte comercial, no te vayas, quédate con nosotros. Regresamos. Regresamos platicando en familia, pruebas de paternidad. Son las 4 de la tarde, casi con 20 minutos. Te proporciono nuevamente nuestras líneas telefónicas para que te comuniques con nosotros y nos hagas llegar tus comentarios, tus dudas, o tal vez tú ya viviste esta experiencia y te gustaría compartirla con nuestro auditorio y con el abogado y conmigo. Nos daría mucho gusto. 31 22 11 90 36 47 18 83 01 800 727 54 20 es nuestra línea nacional sin costo, y para nuestros amigos de Austin, Texas, 512 215 49 09. Y estamos platicando con el licenciado Ogarrio, quien nos va a proporcionar, nos está dando toda la información, historia, datos nacionales e internacionales, cómo ha evolucionado la cuestión de los tratados internacionales acerca de la prueba de paternidad. Y bueno, estamos platicando, y a mí me gustaría, abogado, hacerle una pregunta. Finalmente, ¿se puede negar la madre o el padre a hacerse esta prueba de paternidad? Por supuesto que sí se puede negar. No podemos someter a la persona contra su voluntad. Ajá. Pero la ley establece que cuando esta persona se niega, se tiene por reconocido el hecho, es decir, se le tiene como papá o se le tendrá como mamá. Wow. Entonces, te niegas, ya asumo que entonces la ley establece que tú eres el papá. Sí. Hubo un caso muy interesante allá por los años 70, cuando todavía no se modificaba el Código Civil en su artículo de investigación de la paternidad. Y cuando vinieron conmigo de la Ciudad de México para pedirme que demandara a un padre biológico que procreó un hijo fuera de matrimonio, me dice la señora:
Mire, licenciado, aun cuando no obtengamos la sentencia favorable porque la codificación en Jalisco antes de la reforma del 14 de septiembre de 95 estaba totalmente arcaica, obsoleta, lo que me interesa es que mi nombre y mi reputación como madre quede muy en claro. Entonces, con la prueba del ADN que se efectúe al demandado y que se acredite que él es el papá, aun cuando en sentencia por lo mal que estaba el Código Civil, no podía declararse judicialmente que era el padre. Sí. Qué ironías, qué contradicciones. Sí, sí. Pues llevamos a cabo el juicio, se hizo la prueba del ADN, resultó que era el papá. En sentencia, como estaba el antiguo Código Civil, no procedía aún acreditando con la prueba del ADN por la mala redacción del Código Civil y porque no se tenían los elementos de una Convención de los Derechos del Niño, etcétera. Todo eso es historia. Pero vemos cómo cambian también los roles de conducta. Quiero decirles que antes de los años 90, todavía a mitad de los 90, encontrábamos que eran más las mujeres que demandaban al hombre para que se declarara judicialmente que era el padre y ofertaban la prueba del ADN y todo lo que ya hablaremos en singular y puntualizaremos cómo se llevan a cabo el desahogo de esa prueba de paternidad. Y ahora no, ahora encuentro que tengo más casos, Alicia, en el que el hombre demanda a la mujer para que se declare judicialmente que es el padre. Es decir, que la mamá ha evolucionado y dice, no, lo quiero lejos, lo quiero lejos. Quiero comentar también que la ley en Jalisco establece 5 medios para reconocer un hijo, es decir, el acta de nacimiento normal, cuando va papá y mamá, no importa que no estén casados, nadie les va a preguntar o cuestionar, interrogar si están casados o no, van papá y mamá y dicen venimos a registrar el nacimiento de nuestro hijo ante la oficina del registro civil. Segundo, lo registra la mamá, entonces el padre puede posteriormente en un acta de reconocimiento ante el propio oficial de registro civil, en un acto posterior, reconocer como suyo al hijo. ¿Qué dice la ley? El Código Civil para Jalisco establece que quien ejerce la patria potestad es quien registra primero. En este caso, la patria potestad quedaría a favor de la mamá. Sin embargo, tiene un segundo párrafo el artículo y dice que queda abierta la posibilidad de que se le otorgue la patria potestad al padre acudiendo al juez de lo familiar, exponiendo los motivos, las causas, las razones por las cuales quiere también ejercer la patria potestad y el juez valorará si también le permite el ejercicio de la patria potestad. Sí. También puedo reconocer al hijo en un testamento y si el testamento se revoca, ese reconocimiento que yo hice del hijo es irrevocable, persiste. Ay, qué bien. También lo puedo reconocer en una escritura pública ante notario y por último lo puedo reconocer en en confesión judicial ante juez. Esa sería la quinta hipótesis. Confesando ante un juez, yo soy el padre de fulano. Pero fíjate, aquí encontramos otro problema internacional. ¿Nos alcanza? Lo platicamos. Sí, claro. Si Juan conoce a una muchacha, María, que procreó un hijo de soltera, y Juan se casa con María, dice, ya me encariñé del niño, lo voy a reconocer como hijo mío. Lo puede reconocer perfectamente en México. La ley me permite, aun a sabiendas de que no es mi hijo, si yo lo reconozco, yo ya no puedo después que lo reconocí, impugnar, me divorcio porque no me entendí. Ahora ya no quiero pagar pensión al hijo que no es mío, ahora quiero una prueba de paternidad. No procede. Él no puede impugnar la paternidad. Okay. El que ya lo reconoció en forma voluntaria. Pero ¿qué pasa con leyes internacionales? ¿Cuántos vienen de Estados Unidos y reconocen a un hijo como suyo para llevárselo a Estados Unidos? Entonces en Estados Unidos no les permiten, ahí sí les hacen la prueba del ADN, aun cuando jurídicamente ese hijo sí es de él, con las leyes mexicanas, para las leyes norteamericanas es un fraude a la ley y no le permiten el ingreso al país como hijo de ese padre, que es padre jurídico, más no padre biológico, como es aquí. Entonces, pues habrá que haber una armonía entre ambas legislaciones. Veremos qué pasa, pero es un choque. Entonces, ¿qué es lo que se aconseja? Pues entonces que hagan el proceso de adopción, en lugar de registrarlos como hijos
que no son biológicos y que hagan el proceso de adopción y así sí ya se los pueden llevar a los Estados Unidos o a cualquier otro país. Qué interesante y qué importante saberlo, porque cuando lo ignoramos, entonces creemos que ya no hay de otra. Creemos que ya no tenemos alternativas o solución y bueno, es importantísimo que nos lo mencione. Y una vez que usted nos está haciendo esta recomendación y esta orientación, me pregunto, una vez que queda demostrada la paternidad, ¿qué consecuencias hay? Una vez que ya se acredita la paternidad, y platicaremos más adelante de la prueba, cómo debe de ofrecerse, desde la misma demanda en la que uno pide el reconocimiento, la declaración judicial de que es hijo de fulano o de perengano, en esa misma demanda deben de pedir que se condene, por ejemplo, si es una mamá soltera y está demandando al papá biológico, al pago de alimentos y pensiones caídas. ¿Esto qué comprende? Desde el proceso de la concepción, todo el proceso de la gestación, los 9 meses de embarazo, los gastos que tuvo con el médico que la estuvo atendiendo, los gastos de parto, por supuesto, y los gastos de pensión alimenticia para el hijo, si es uno, o si fueron cuates, o si fueron triates, cuádruples, quíntuples y los que fuesen. Oiga, ¿y tiene derecho para alimentos en este caso la mamá? No, únicamente él o los hijos que se hayan procreado. Interesantísimo. Y yo me brinqué a la pregunta y le dije, bueno, que cuáles eran las consecuencias una vez demostrada o acreditada la paternidad, pero bueno, vámonos por el principio, Alicia, ¿no? Finalmente, ¿cómo se lleva a cabo una prueba de paternidad? ¿Cuál es el proceso? Nomás termino la primera pregunta para que no quede sí, a medias. Sí. También obviamente tiene derecho a heredar, si muere el papá claro. sin otorgar testamento, tiene derecho a heredar como hijo, no importa. Todos los hijos de matrimonio o fuera de matrimonio heredan por partes iguales, que quede muy claro, una vez acreditado. Sí. Número 2, derecho a llevar el apellido. Derecho a llevar el apellido. Perfecto. Todos los derechos derivados de la filiación como cualquier hijo. Nuestra ley no distingue para nada como derechos entre un hijo nacido de matrimonio, entre un hijo nacido fuera de matrimonio. Son exactamente los mismos. Ahora bien, la prueba. La prueba se llama pericial en genética y es una prueba que suele ser costosa. ¿Por qué? Porque tengo que pagar mi perito y los gastos de laboratorio, más el perito que designa el juez, que se llama perito auxiliar, y debe ser un perito especialista en genética. Sí. Entonces, ya una vez designados y pagados los honorarios, entraríamos al desahogo de la audiencia y entraríamos más adelante. ¿Te parece que regresemos con esta explicación del abogado Garrio? No te vayas, quédate con nosotros, vamos a un breve corte comercial. Estamos platicando en familia este día, martes 13. Dicen que ni te cases, ni te embarques. ¿Será cierto, abogado? Claro, claro. Más vale, ¿verdad? Mejor no les creemos. Yo no soy supersticioso, pero no paso por abajo de una escalera. Pero más vale creerles. Mejor quédate con nosotros, vente a platicar en familia esta tarde. Padrísima que estamos compartiendo el tema de pruebas de paternidad, con mucha información, mucha orientación. Sinceramente, aun cuando no te veas en esa necesidad, qué importante es saber, conocer, tener más información a tu alcance, saber qué es lo que la ley tiene contemplado, saber si México está avanzando en estos temas legales. Interesantísimo, importantísimo. Me parece que ahí la llevamos, estamos caminando pianito, pero ahí vamos. Dicen que la ciencia médica avanza más rápido que la ciencia del derecho. Por lo tanto, viene el descubrimiento a través del ADN, a través de técnicas de reproducción, y luego viene la regulación jurídica por parte de los jurisconsultos. Y ahí vamos. Una vez que hay avances médicos, bueno, tenemos muchas más garantías de que la ley también, las leyes empiecen a evolucionar y va de la mano. Por eso se dice que el derecho es dinámico, cambiante y evolutivo.
Abogado Ogarrio, quiero invitarlo a usted y quiero invitar a todo nuestro auditorio a que se unan con nosotros a la misa de aniversario que Radio Mujer, como tú bien sabes, cumplimos 20 años transmitiendo para ti. Radio Mujer celebra, estamos de manteles largos, entonces los quiero invitar este viernes que cumplimos 20 años a la misa de acción de gracias que se llevará a cabo en el Templo de Nuestra Señora de las Victorias a las 6 de la tarde, viernes 16 de agosto, 6 de la tarde, Templo Nuestra Señora de las Victorias, la calle Esa Serina, 2533, entre Nácar y Ámbar. Es la colonia residencial Victoria, está a unas cuadras de Promomedios. La verdad nos va a dar mucho gusto que nos acompañen y que estemos juntos agradeciendo por su compañía, por su lealtad, por su fidelidad, por su preferencia, por su gusto, por elegirnos. Recuerden también que el próximo sábado, o sea, el sábado 17, los vamos a esperar en el evento de aniversario Mujer y Familia a partir de las 9 de la mañana. Hubo una pequeña modificación, mira. Va a ser en Expo Guadalajara, pero en esta ocasión no en el salón de eventos como hemos venido promoviéndolo e invitándote. Esta vez será en el salón Tonalá. Mira, el evento de aniversario Mujer y Familia, parte alta de Expo Guadalajara, Salón Tonalá. La entrada es por Avenida de las Rosas, enfrente al Hotel Hilton. Si vas en tu carro, puedes subir al estacionamiento. Si llegas en camión, te vas por las escaleras eléctricas y el horario es el mismo, el ciclo de conferencias, los conferencistas no cambia, solamente te invitamos al salón de eventos que se llama Tonalá. Salón Tonalá es donde van a empezar las conferencias a las 9 de la mañana y a usted, abogado, y a todos nuestros radioescuchas a que se unan a la misa en el Templo de Nuestra Señora de las Victorias y al día siguiente en la charla que nuestros compañeros conductores y conductoras van a ofrecer a nuestro público. Excelente. Qué padre, ¿verdad? Muy bien, qué bonito celebrar. Vamos a seguir platicando de las pruebas de paternidad y nos quedamos estábamos en este proceso que nos estaba desmenuzando cómo se lleva a cabo una prueba pericial. Les comentaba que es un juicio caro en términos ordinarios cuando el ciudadano común presenta la demanda para que se declare que es el padre o cuando se contradice la paternidad también. ¿Y por qué es caro? Porque la prueba de laboratorio suele costar aproximadamente 7,500 pesos más el perito lo que cobra por interpretarla. Entonces estamos hablando de que en la pericial hay que pagar aproximadamente entre 12,000 pesos de un perito y 12,000 pesos aparte por el perito que nombra el juez, el perito auxiliar. Más, sin embargo, la ley orgánica del Poder Judicial establece que cuando carecen de recursos económicos, pero bueno, se hace un estudio, una investigación de que efectivamente carece de recursos económicos y entonces a través de medicina forense se puede hacer el trámite para la prueba de ADN sin costo alguno. Esta es la excepción a la regla general. Tengan mucho cuidado, abogados, si es que están escuchando, cuando oferten esta prueba, de señalar en forma expresa que lo que se pretende con la toma de las muestras del ADN es única y exclusivamente para que se determine que es hijo de Juana y de Juan y de María. De lo contrario, la contraparte puede irse al amparo indirecto y lograr que se deseche la prueba, porque los derechos de personalidad, ahí puede investigarse si a través de esas tomas, si puede padecer cáncer o algunas otras enfermedades que no tiene derecho nadie a saberlos más que el propio interesado. Sí. Entonces, al ofertarla, decir que única y exclusivamente para determinar que es hijo de Juan o de María. Y a propósito, nos llama la señora González de Zapopan y nos felicita. Muchas gracias por felicitarnos y gracias por tu preferencia. Le comenta, abogado, el padre de mis hijos es hermano gemelo. Hablando de ADN, ¿el ADN puede cambiar o cómo se puede hacer el examen? Tengo miedo a una confusión. Habría que tratar esta pregunta con un doctor especialista en genética, pero le voy a ilustrar un poquito en mi experiencia. En el Congreso Mundial de Derecho Familiar en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, allá por los años 80, una persona presentó un caso en el que un juez en Londres, Inglaterra, condenó al pago de pensión alimenticia al papá de un niño casado con María, por decir en nombres ficticios,
pero además, como fueron gemelos, condena también al amante de la señora, vamos a decir al Sancho en términos coloquiales jaliscienses, porque cuando se hace la prueba del ADN se determina que un hijo era biológicamente del esposo y el otro hijo era en bolsa distinta biológicamente del amante. Es decir, que esta señora tuvo relaciones simultáneamente o los mismos días con el esposo y con el amante. Cuando nos dieron a conocer el caso, pues quiero decirle que así como muchos están escuchando, soltamos la carcajada. Y entonces estaban ahí los especialistas, los médicos en genética, que también acudieron a ese Congreso Mundial y explicaron, sin conocer el caso en lo singular, cómo era posible desde el punto de vista médico lo que se estaba señalando. Entonces, para el caso de la pregunta, considero que la prueba del ADN pues sería muy indicada para determinar, pero había que escuchar al especialista, que esto ya sale del alcance mío, sino al médico especialista en genética. Ahora es muy fácil. Cuando yo empecé a litigar, las pruebas eran a través de muestras sanguíneas. Es decir, se introducía la jeringa. Yo me acuerdo los niños, las niñas de 4 o 5 años lloraban porque se tomaban muestras para un perito, luego el perito de la otra parte y el perito del auxiliar del juzgado. Total, era muy doloroso. Ahora no. Ahora sabemos que a través de la saliva, a través de un cabello, a través de un tejido, se puede perfectamente tomar las pruebas para llevar a cabo la prueba del ADN. Y que son con una certeza de hasta un 99.98%, cuasi indubitable. Sí. ¿Y qué pasa en el caso de que fallezca el papá? Igual, si fallece el papá, vamos a suponer, es una señora que tuvo relaciones fuera de matrimonio y nace un hijo póstumo. Hijo póstumo es el que nace después de la muerte del autor, en este caso del padre. No estaban casados. Cuando están casados no hay problema, se presume que son hijos todos, aun cuando no se haga la prueba del ADN. ¿Alguien podrá contradecir la paternidad? Sí, entonces tendría que acudir ese tercero, que no es el marido, a contradecir la paternidad, lo que antes manifesté que era imposible y que de 2 años para acá ya es posible. Entonces se toman las muestras de una persona que fallece, así como cuando vemos que ejecutaron a 10 y que hay desaparecidos y los de la discoteca Haven y no sé cuánto, y encuentran por ahí restos humanos. Bueno, con cualquier tejido se hace la prueba del ADN. Lo malo es si es incinerado, entonces, o cremado, pues entonces ahí ya no se podría tomar la prueba en forma directa y tendrían que acudir con los colaterales, es decir, con los hermanos o con los padres. Se comunica la señora Martínez y nos dice: mi hijo falleció y mi nuera quedó embarazada. Ella me prometió que yo podía ver a mi nieto, pero cuando ella rehace su vida, pues no lo veo. Hace 1 año y medio que no lo veo. ¿Qué puedo hacer? Los abuelos, como el que aquí habla, que soy abuelo de 7, y espero más. Gracias, Alicia. ¡Qué abuelo tan joven! Y bueno, pues perfectamente tenemos el derecho, como tenemos la obligación como abuelos también a proporcionar alimentos, también tenemos el derecho de visita y convivencia, y así lo ha considerado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Regresamos con más dudas y comentarios una vez que estemos de vuelta de este corte comercial. No te vayas. Estamos platicando en familia esta tarde, en el último bloque, pruebas de paternidad con el licenciado Guillermo Ogarrio, quien nos está orientando, informando. Yo estoy muy contenta porque cada vez aprendo más. Ignoraba muchas de las cuestiones que nos está hablando. De verdad, independientemente si uno lo requiera o no lo requiera, qué interesante ampliar nuestro conocimiento. Si alguien llega a necesitarlo, surge la duda, bueno, es mucho mejor informar o comentar a partir de que uno ya tiene esa idea concreta de lo que la ley provee, de lo que ya está establecido. No, y acuérdate, Alicia, que la vida es una espiral ascendente de aprendizaje. Sí. No dejamos de aprender hasta que fallecemos. Y qué maravilla. Qué bueno, es un propósito y es importante hacerlo y tomarlo muy en cuenta.
Abogado, nos llama la señora Blanca y le comenta: a mi hijo lo atropellaron el 19 de julio, la persona se pasó el alto y escapó. Mi hijo falleció y todo quedó como si nada. En ese lugar había cámaras, pero ¿a dónde debo ir? ¿A dónde debo recurrir para ver esto? Yo no sé nada de leyes. Se trata de un homicidio. Podrá ser imprudencial seguramente cuando es una persona atropellada. En este caso debió de haber intervenido el Ministerio Público, la Fiscalía ahora se llama, antes era gente del Ministerio Público, y tienen ellos como auxiliares a la policía investigadora, lo que antes se llamaba policía judicial. Sí. Entonces lo primero que tiene que acudir es a la Dirección de Averiguaciones Previas, a la Fiscalía. Le voy a proporcionar mis teléfonos para que nos hable y darle más orientación y pueda constituirse como tercera coadyuvante con el propio agente del Ministerio Público. ¿Para qué? Para que solicite el que las cámaras proporcionen los videos. Por ejemplo, en el caso de Guillermo Garrio, en mi oficina tenemos cámaras de seguridad y se guardan por muchos años. No se borran día con día. Yo puedo ver de hace 2 años lo que sucedió en mi oficina, la programo, señalo el día y la hora. Entonces, en el caso de su hijo, es muy sencillo con esas cámaras que dice que existen para ver si se logran datos sobre el carro que lo atropelló. Y usted tiene aparte 2 acciones ya una vez que se logre averiguar quién fue el responsable. Una que se llama responsabilidad civil objetiva, es en contra de quien aparezca como propietario del vehículo que privó de la vida a su hijo. Y usted tendrá derecho a una indemnización por la muerte de su hijo, de 730 días de salario mínimo por 5, es una cantidad ya importante, y en la vía civil usted puede demandar el pago de la reparación del daño por motivo de la muerte, y en la vía penal también puede obtener una indemnización. Usted tendrá que elegir entre una u otra, no se cobran las dos, pero también por la vía penal. Desde luego que lo principal es localizar al responsable o al dueño del vehículo. Qué bueno que le proporciona esta información para que la señora ya... Con todo gusto. Ya sepa cómo dirigir esas dudas. Ella como tercera coadyuvante que le mueva y bueno, solicitar la cita con el fiscal, con Rafael Castellanos, que es un agente que tiene las puertas abiertas las 24 horas para la gente y un agente de gran capacidad con un sentido humano extraordinario. Factible y viable. 100%. Muy bien. La señora María nos llama. Tengo 23 años de divorciada de un abogado. Él me dijo que no me correspondía nada, que si quería nos peleábamos en el juzgado, pero yo no firmé nada por temor. Hoy me da 1,500 pesos a la semana, estoy muy mal, de un desgarre, y en el seguro me operan hasta dentro de unos meses. Mi pregunta es, ¿él tiene alguna obligación conmigo? Explico. Antes de que se decrete el divorcio, la señora, la esposa, puede demandar pago de alimentos y viene una condena importante, y en esa condena también se establecen los incrementos. Pero una vez que ya está divorciada, no puede, sino si en la condena del divorcio o en el convenio que presentaron, si fue por mutuo consentimiento, no pactaron las modificaciones, ya no se puede incrementar. Diferente es cuando es de los hijos. En los hijos cambian las circunstancias, cambia también la pensión alimenticia. ¿Se puede incrementar? Se puede incrementar. Tratándose de la ex esposa, ya no. Es lo que se pactó en un convenio de mutuo o bien la condena que exista por parte de un juez. De ahí que, bueno, tienen que acudir con un buen abogado para que les obtengan una sentencia importante, y mientras no contrae nuevas nupcias y no viva con otra persona como si fuese su cónyuge, usted tendrá derecho a una pensión por toda la vida. Ella sí firmó por temor. Sí firmó ese convenio. Habrá que ver papeles para poderla orientar. Habrá que ver los papeles para poderla orientar, pero ya le di los principios básicos. Si ella firmó los papeles y en esos papeles dice que nada más una pensión de 2,500 pesos o 1,500 pesos mensuales, ya no va a poder modificarla, porque tratándose del cónyuge es lo que pacten, si es en convenio, en acuerdo de voluntades, ambos cónyuges. Y si es en sentencia, lo que diga el juez. Bueno, finalmente ya hay orientación, ya sabes, María, qué puedes hacer y cómo revisar esos papeles. Muy bien.
Abogado, estamos a unos minutos de terminar, nos falta ampliar el tema, da para mucho, tiene mucha tela de donde cortar. Sin embargo, me surge una pregunta, una duda. ¿Qué sucede cuando el hombre se hace la vasectomía? ¿Puede fallar? Puede fallar. Yo tengo un caso concreto en el que papá soltero procrea con mamá soltera y le presenta, el papá le llevaba más de 25 años a la señora, le presenta los papeles en el que se había operado, que le habían practicado la vasectomía, eran de un médico conocido, pero esto no es una seguridad. Al momento que se hizo la prueba de ADN, resultó que él sí era el papá. Por lo tanto, la vasectomía puede fallar. Puede ser que puedan concebir y sobre todo cuando la practican en un plazo de unos meses siguientes. Y para dar este cierre y que las personas nos quedemos con algo que no se nos olvide, ¿qué les deja? ¿Qué nos deja, abogado? ¿Cómo podemos remarcarlo? En primer lugar, que la mamá que haya procreado un hijo, el día de hoy tuve una consulta de una persona que quiero, que procreó un hijo con un viudo, el viudo no tiene hijos, y preguntaba sobre los beneficios de que el papá reconozca o no al hijo, y bueno, sin lugar a dudas le dije, es un derecho de tu hija de tener papá, o de tu hijo de tener papá. Por lo tanto, tú no puedes decidir de un derecho del hijo. Oiga, pero ¿va a tener derecho a visitar y convivir? Sí, y tendrá derecho, obligación a proporcionar alimentos también. Pero lo más importante que no se escape es el derecho del niño. Ese niño debe de crecer teniendo papá y mamá, que no sea discriminado. Los niños suelen ser muy crueles en el transcurso. Cuando dicen, es un niño que no tiene papá. No, tratemos de hacer lo mejor en bien del niño. Es interés superior de la niñez desarrollarse en un ambiente sano y familiar. Con eso me quedo. Finalmente lo remarcamos, son por los derechos de los niños, los papás no podemos negarle esa opción, esa posibilidad. Es un derecho. Finalmente claro. El niño tiene que accesar y acceder a todas esas garantías. La presencia de la figura paterna, sí. El saber que tiene un padre. Oiga, pero que se peleó con la suegra. Bueno, pues esos son problemas que lo arregle la suegra con él. Pero es que dice mi mamá que si no hay un arreglo, entonces me va a correr de la casa. Pues que te corra. Y búscale por otro lado, pero que tenga su papá el niño. Eso es punto y aparte. Así Los es. niños les corresponde. Es mi opinión y Sí. no tengo la verdad sabida, pero es mi opinión, humilde opinión, mi querida Alicia. No, muchas gracias. ¿En dónde podemos contactarlo, abogado? 36 33 30 49 y terminación 44. Muchas gracias a nombre del público. Gracias a Muchas ti, gracias Alicia, a nombre de y mi gracias a equipo, todos. que está Humberto, Donají, Chuy Preciado y Rosy Muñoz en la producción. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia tarde con tarde, cómo nos retroalimentamos, cómo disfrutamos de esta plática en familia. Quiero invitarte a que te quedes a continuación con mi amiga y compañera Leti, en casa con Leti, porque tiene muchas cosas que aportarte y que decirte esta tarde en su programa. El día de mañana vamos a platicar pues de un tema muy interesante. ¿Cuáles serían las claves para una familia funcional? Que esos tips, esas herramientas para que las familias podamos ser mucho más llevaderas y tengamos mucho mejores relaciones internas, y lo vamos a reflejar en el mundo, lo vamos a vivir en el exterior, en donde nos encontremos. Mi nombre es Alicia Hernández y me dio realmente muchísimo gusto compartir contigo esta plática en familia, y el día de mañana nos vemos si Dios quiere. Cuídate mucho.